Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 17 de abril y el día viene con unos cuantos graditos menos. Van a seguir las nubes este miércoles en el extremo norte peninsular, con algunas lluvias débiles hacia Cantabria y el País Vasco, y débiles nevadas en los Pirineos a partir de unos 1.500 metros. El viento va a seguir con rachas fuertes en Galicia, en Menorca, el Ampurdán y el Bajo Ebro, y en el resto de España volverá a ser un día soleado. Eso sí, las temperaturas van a ser más bajas en la mayor parte de España. Bajarán de manera brusca hasta 10 grados de golpe en Murcia, en Málaga y en Mallorca. Hoy en Madrid 21 grados de máxima, en La Coruña 18, 15 en Bilbao, 17 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 21 graditos. El día viene con previsiones económicas que ha lanzado el Fondo Monetario Internacional y dibuja un panorama pues algo más sombrío para Europa que para Estados Unidos. Ahí brilla el sol y de qué manera. El Fondo Monetario Internacional dibuja un lustro de crecimiento en el promedio más bajo de las últimas décadas para el mundo, y Europa va a ser el epicentro del estancamiento, arrastrada principalmente por la debilidad de Alemania y también de Francia. España se destaca en el plano positivo entre las economías del sur del continente, pero su empuje no evitará que la zona euro se deslice a la baja. Además, dibuja el Fondo Monetario Internacional una economía europea a dos velocidades, lo que va a poner las cosas muy difíciles al Banco Central Europeo para bajar tipos de interés. En contraste, tenemos pues la otra cara. La cara positiva, la cara del sol, Estados Unidos, que mostrará una fortaleza inesperada. ¿Por qué? Por la resistencia del empleo y el consumo a la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos, que incluso ha llevado al Fondo Monetario Internacional a elevar 6 décimas su previsión de crecimiento para aquel país. Hay otra parte del mundo, China, que dice que la ralentización del crecimiento de aquel país en los próximos trimestres pues va a ser destacada principalmente por los riesgos larvados en el sector inmobiliario y también el despegue mediocre del consumo. De España, pues sí que reconoce que España va mejor que otras grandes economías de la zona euro, pero sí que insiste en algo que ha venido repitiendo desde hace mucho tiempo, que buena parte del crecimiento se debe principalmente a los fondos Next Generation, y dice también que España tiene dos lucecitas rojas, uno es el déficit y el otro es la deuda pública. Alerta de la debilidad de la inversión privada, además, y de los elevados niveles de paro. Hoy en Capital Intereconomía, en la tertulia, vamos a intentar buscar soluciones, ver cómo podemos eliminar esos elementos que causan incertidumbres para la economía española, según el Fondo Monetario Internacional. Van a estar en esta mesa de trabajo Aurelio García del Barrio, Manuel Romera y José Luis Fernández Santillana. En los mercados financieros, pues la geopolítica y China frenaron ayer a las bolsas, mientras que el índice VIX de volatilidad rebotó a su nivel más alto de los 5 últimos meses. El VIX de Wall Street y el Eurostock 50 Volatility están en sus niveles más altos desde el pasado mes de octubre. El mercado está mostrando una mayor tensión, sobre todo por esos riesgos geopolíticos, y esto está beneficiando a las empresas de defensa, que se cuelan entre las mejores del stock 600 este año, con avances de hasta el 88% para la alemana Rheinmetall, que lidera las subidas del índice, para la italiana Leonardo, que suma más de un 50%, o Thales, que se anota desde principios de este año más de un 18%. Y el que está de capa caída es el Bitcoin, que afronta el halving con una caída del 15%. Llegó a superar los $73.000, ahora está en el entorno de los $62.000, y dicen los expertos que lo que estamos experimentando es una fase típica de los procesos de halving de Bitcoin, que es el único patrón que se ha repetido de forma recurrente en este activo. Nos encontramos en lo que se conoce como el retroceso
proceso del pre-halving. El consenso del mercado espera una revalorización bastante menor en esta ocasión tras el halving y simplemente porque el valor total del mercado de la criptomoneda por encima de los 1,5 billones es mucho mayor que en el pasado. Aún así, el consenso del mercado habla de los $100.000 a no mucho tardar. Lo veremos, lo contaremos. Hay mucho más. 7:05, esto es Radio Intereconomía. Vamos con los titulares del miércoles. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Eurostat publica esta mañana la cifra definitiva de inflación del mes de marzo en la eurozona. Una tasa que, según el indicador adelantado, se habría moderado 2 décimas hasta el 2,4%, cada vez más cerca de ese objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. Su presidenta, Christine Lagarde, mantiene la idea de bajar pronto los tipos de interés, siempre, eso sí, que la inflación siga bajando. We are observing a disinflationary process that is moving according to our expectations. We just need to build a bit more confidence. Además de ese dato de IPC en la zona euro, vamos a conocer también esta mañana la inflación en Reino Unido correspondiente al mes de marzo. La Reserva Federal publica el libro beige sobre las perspectivas económicas. Lo va a hacer esta tarde en un entorno de incertidumbre por la tensión entre Irán e Israel, que podría provocar un aumento del precio del petróleo y, por tanto, de la inflación en caso de una respuesta por parte del gobierno de Netanyahu. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoce que llegar a una inflación del 2% podría costar más de lo previsto. Creemos que la política está bien posicionada para gestionar los riesgos a los que nos enfrentamos. Si persiste el aumento de la inflación, podemos mantener el actual nivel de restricción durante el tiempo que sea necesario. Al mismo tiempo, tenemos un margen importante para relajar la política monetaria. ¿Debería debilitarse inesperadamente el mercado laboral en estos momentos? Dada la fortaleza y el avance de la inflación hasta ahora, es apropiado dar más tiempo a la política restrictiva y dejar que los datos y la evolución de las perspectivas nos guíen. ¿Qué podemos hacer para mantener nuestro firme compromiso de devolver la inflación con el tiempo de forma sostenible al 2%? El Fondo Monetario Internacional presenta hoy su monitor fiscal en el que analiza en detalle la situación presupuestaria de las economías mundiales. El organismo, que mejoraba este martes una décima su previsión de crecimiento mundial hasta el 3,2%, mientras que rebaja su pronóstico de crecimiento para la zona euro para este año en una décima, hasta el 0,8%. Además, el FMI prevé que España sea la segunda gran economía industrializada que más crezca este año y el que viene, solo por detrás de Estados Unidos, para quien proyecta un crecimiento este año del 2,7%, 6 décimas más que en su anterior estimación. Su economista jefe, Pierre Gourinchas, advierte, eso sí, sobre los efectos que podría tener sobre la economía una escalada del conflicto en Oriente Medio. Habría un impacto en la confianza empresarial, en la inversión. Probablemente el aumento de la inflación, que provendría del aumento de los precios de la energía, desencadenaría una respuesta de los bancos centrales que ajustarían los tipos de interés para asegurar que la inflación regresara a su objetivo, y eso afectaría a la actividad. En el plano empresarial, ACS celebra este miércoles su Capital Markets Day, en el que dará a conocer su plan estratégico. La hoja de ruta para el periodo 2024-2026, que vamos a conocer a partir de las 11 de la mañana. Además, seguiremos muy pendientes de Naturgy, que ayer subía en bolsa más de un 3%, después de que Criteria, el holding de participadas de la Caixa y primer accionista de la compañía, reconociera que mantiene conversaciones con un potencial grupo inversor interesado en entrar en la energética. Pablo García es director de Divacons Alfavalio. Criteria estuviera negociando con el grupo de Emiratos Árabes, ¿no? Sino porque se haya quedado especialmente barata. Es verdad que el entorno dentro de los accionistas de referencia pues no se ponen de acuerdo, ni australianos, ni españoles, etcétera, pero con un yield del 6,5 y con una valoración muy baja, pues fuimos tomando posiciones, ¿no? Tanto en Sistanagas, que tiene un yield superior al 10%, como en Naturgy. Y esto nos ha venido bien, pero de ahí a movimientos especulativos, bueno, no sé, me llama la atención, ¿no? En cualquier caso, estamos hablando de Criteria, ¿no? Que es el primer accionista de Naturgy con cerca del 27%, así que habrá que tomarse en serio esas negociaciones, pero en cualquier caso no creo que fuera una posición tan relevante como algunos medios han ido comentando. En el apartado de resultados, hoy van a presentar sus cuentas Viscofan, Volvo y Abbott, entre otras. Ayer lo hacían Bank of America, que caía en bolsa un 3,5% tras reducir su beneficio un 18% en el primer trimestre, y Morgan Stanley, que subía un 2,5% tras ganar un 15% más en ese periodo. En los mercados, las bolsas cotizan con subidas a la espera de lo que pueda suceder en Oriente Medio. Con los inversores pendientes de la reacción de Israel al ataque iraní, hoy se vuelve a reunir el Consejo de Guerra del Gobierno de Israel para estudiar
plantear una respuesta. De momento, el precio del petróleo lo tenemos con caídas de algo más de medio punto esta mañana, por debajo de los $90, cotizando el barril tipo Brent, por debajo de la barrera $85 el West Texas. Los futuros en Estados Unidos con avances de casi el 0,2%, avances también en Europa más moderados de en torno al 0,1%. Bolsas asiáticas tenemos signo mixto, subidas del 1% en Shanghái, caída del 0,3% en Hong Kong, recortes también en Tokio del 0,5%. El IBEX 35 abre hoy desde los 10.526 puntos tras perder ayer un 1,5%. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Bélgica dentro de su gira para buscar el reconocimiento de Palestina como Estado. Viaje en medio de la tensión en Oriente Medio y en vísperas del Consejo Europeo que arranca mañana, en el que los 27, además de analizar las propuestas para crear un mecanismo que obliga a los países a destinar una parte de sus ayudas públicas a proyectos comunitarios y también un fondo para facilitar la ampliación de la Unión Europea, van a debatir sobre nuevas sanciones a Irán. Josep Borrell es el jefe de la diplomacia europea. Aumentaremos y ampliaremos el régimen de sanciones que hemos estado utilizando con Rusia a los representantes de Irán en Oriente Medio, incluir la posibilidad de sanciones por proporcionar misiles, no solo drones por el momento. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, recibe a una delegación de la empresa china Chery y de Ebro Motors. Compasiñas que han alcanzado un acuerdo para producir automóviles eléctricos en la antigua fábrica de Nissan en la zona franca de Barcelona. Supone la primera llegada a España y también a Europa de un grupo chino como fabricante de vehículos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevén cielos nubosos en el extremo norte peninsular con precipitaciones en el área cantábrica, oriental y Pirineos, menos probables y de un carácter más disperso en el nordeste de Galicia, Alto Ebro y norte de la Ibérica, que en general tenderán a menos a lo largo del día. Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, notablemente las máximas en el sureste peninsular, Málaga y Mallorca, y sin grandes cambios en el extremo norte y zonas de interior del tercio sur. Se esperan heladas débiles en montañas del norte peninsular. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Nunca hubo ni habrá clientes para todos, pero si usted tiene a los mejores vendedores, lo más probable es que los que tengan problemas sean sus competidores. Descubra lo que el método de angelescribano.com puede hacer por usted y por sus equipos de ventas y proteja el crecimiento de su proyecto empresarial. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Capital Intereconomía con la educación financiera. 7:15, miramos a los mercados financieros. Manuel Velázquez, muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Tiempo real? Pues tenemos signo mixto, tenemos algunas caídas en el continente asiático, claro que hay alguna excepción. Tras esas declaraciones de Jerome Powell, vemos cómo, operando en positivo, subidas mínimas, el Kospi surcoreano avance de 0,1 porcentual, también ese porcentaje para la bolsa de Australia. Tenemos correcciones en el Nikkei de Tokio, perdiendo un 0,4%, pérdidas muy ligeras en el Hansen de Hong Kong y subidas, ojo, del 1,25% para el índice de Shanghai. Muy bien. Mireia Calderón, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Futuros en Estados Unidos vienen? Vienen en positivo después de estas palabras de Jerome Powell. El Nasdaq 100 avanza un 0,23%, un 0,18% arriba el S&P 500 y el Dow Jones igual ahora mismo, un 0,18% arriba en su cotización. Bueno, los futuros en Europa vienen los del DAX en verde, suben un 0,08%. Y los de Eurostock 50, sin embargo, están en negativo, aunque las caídas son moderadas, del 0,10%. Importante mirar también al Bitcoin, que se está preparando para el halving y lo está haciendo en estos últimos días con caídas. Ahora mismo lo tenemos en $64.388. Sube un 3% frente al día de ayer, pero en la última semana cae un 7%. Cae de forma más brusca Ethereum, recorta un 11% en la última semana y ahora mismo lo tenemos en $3.116. Vamos con Asia, se están cotizando y qué referencias que tenemos por la parte macro y por la parte empresarial. Es una sesión en la que, más allá de lo que ocurre en otras latitudes, sobre la política monetaria, sobre las expectativas del mercado, que es lo que está marcando la tónica de los inversores asiáticos, también hay que recordar que ha habido bastantes datos esta madrugada, sobre todo en Japón, por ejemplo, la balanza comercial que ha cerrado el país con un superávit en marzo de unos 2.230 millones de euros. Es un saldo positivo que contrasta con el déficit que el país arrojaba justo hace un año, es decir, en marzo de 2023. También el Ministerio de Finanzas ha publicado el informe correspondiente al año fiscal 2023, que concluía el pasado día 31 y deja un déficit comercial de 5,8 billones de yenes, es un 73% menos que lo que reflejaba en el año 2022. Ya que hablamos de importaciones, hay que hablar de la debilidad del yen, que es tal que afecta a la confianza de los fabricantes, que ven cómo las importaciones les salen menos rentables ante la pérdida de valor de su divisa. Ya saben que en estos momentos el yen está al borde de las 155 unidades frente al dólar, perdiendo mucho valor. Hoy menos, un 0,04 frente al billete verde. Esas 155 unidades que eran las que barajan algunos expertos o exmiembros de política monetaria del Banco de Japón para intervenir la divisa. De momento no se descarta ninguna de estas cuestiones. Decimos esa debilidad de la moneda japonesa porque es lo que está perjudicando las importaciones y a su vez lo que está mermando la confianza de los fabricantes, y eso es lo que se refleja en otro de los datos de esta jornada, el índice de sentimiento Tankan, que ha caído levemente en abril a más 9 puntos, un punto menos que el mes anterior de marzo, y además el gobierno está trabajando en un proyecto de ley para multar a las grandes tecnológicas que obstruyan a la competencia de otras empresas rivales en el mercado, penas que podrían suponer hasta el 20% de sus ingresos en Japón. Sea como fuere, hoy observamos que las mayores caídas se ven en algunas eléctricas. Claro que venían de una semana bastante ganadora. Vemos como Chubu Electric Power cotiza con una caída del 4,5%, lo mismo que Kansai Electric Power o Tokyo Electric Power, TEPCO, también perdiendo más de un 4%. En las ganancias tenemos a Resona Holding ganando un 14%, Kawasaki Kisen Kaisha, la naviera por excelencia del país, subiendo un 5%, un porcentaje muy parecido para Mitsubishi Heavy Industries, compañías industriales. Hay que recordar que en Japón las compañías de mayor capitalización son algunas de las triunfadoras. Vemos como AIA Group está subiendo un 2,5%. La fabricante de coches Li Auto se encuentra entre las mejores. También Xiaomi, la fabricante de móviles, ganando más de un 2%. Las caídas hoy las tenemos en la firma de juegos Galaxy Entertainment, corrige un 5,8%. También vemos muy mal tono para Shinji Solar, la fabricante de placas solares esta semana. Hoy vuelve a caer, en este caso un 4,8%. Y de nuevo las firmas de juegos. También China, la firma de casinos, entre las más perjudicadas, recortando un 3%. Hay que hablar de compañías que han presentado resultados dentro del ASX 200, en la minera de oro Evolution Mining, que sube un 5% después de publicar un primer trimestre bastante optimista. Otra minera, en este caso de litio, Lynas Rare Earths,
está subiendo más de un 4%, después de que otra compañía, Gina Rinehart, se haya convertido en un importante accionista. Por último, vemos que los mayores avances en el Hansen de Hong Kong, como decíamos, para la fabricante de coches Li Auto y para otra compañía de litio, Zhongshan, subiendo un 2%. Muy bien, miramos al mercado americano, claves para el día de hoy. Pues ¿dónde las tienes? A las 8 de la tarde se publica el libro beige de la Fed, de la Reserva Federal, y también tendremos resultados empresariales de Abbott, CSX Corp y US Bancorp. Muy bien, del día de ayer. Vamos a empezar hoy con los protagonistas. ¿Qué nombres propios vas a poner sobre la mesa? Pues a Tesla, que sus acciones caen a nivel más bajo en casi un año después de que los recortes de empleo aumentaran esas preocupaciones sobre la disminución de la demanda. Sus acciones se desplomaron casi un 6% el lunes y ayer un 2,7%, continuando con esa liquidación en lo que va del año. También AMD, que lanza sus últimos chips para PC con inteligencia artificial a medida que aumenta la competencia con Nvidia e Intel. Y Microsoft, que invertirá $1.500 millones en G42, una empresa de inteligencia artificial con sede en los Emiratos Árabes Unidos, mientras el gigante estadounidense busca fortalecer su posición en la tecnología. La inversión amplía una asociación existente entre las dos empresas, en la que Microsoft ahora adquieren una participación minoritaria. También vamos a resaltar United Airlines, porque en el horario extendido subió un 5% después de registrar una pérdida menor de lo esperado y superar los ingresos. Y por último, el grupo estadounidense International Paper ha llegado a un acuerdo para la adquisición de la empresa británica de embalaje DS Smith por 5.800 millones de libras esterlinas, unos 6.790 millones de euros, mediante un intercambio de acciones. Muy bien, protagonistas en Europa, Ángeles, y en España. Pues entre los protagonistas ACS, porque hoy presenta su nuevo plan estratégico para el periodo 2024-2026. Vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de Naturgy. Ya sabemos que TAQA, uno de los gigantes energéticos de Emiratos Árabes, está sopesando una OPA parcial o total sobre la gasista, pero siempre de acuerdo con Moncloa y con uno de los principales accionistas, con Criteria, que ayer confirmaba que están en negociaciones preliminares. TAQA de momento ha fichado a Rothschild y Al-Azhar para que analicen las fórmulas de entrada en el capital de Naturgy. También estaremos pendientes de Viscofan, pendientes de sus resultados que se tienen que conocer este miércoles, en el que también se publican los datos de inflación de la eurozona, datos finales correspondientes al mes de marzo. El IPC igualmente se conocerá en el Reino Unido, donde también se publica el índice de precios de vivienda. Y en el mercado continuo vamos a estar pendientes de Talgo. Criteria se abre a la posibilidad de entrar en una contraopa por Talgo si la lidera una firma industrial. El brazo inversor de la Caixa ha sido sondeado por el Gobierno para participar en una ofensiva en la que también se espera la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para contrarrestar esa entrada que ya está avalada por los bancos del grupo húngaro Magyar. Muy bien. Del día de ayer, lo más importante en Wall Street, aparte de esos protagonistas, nombres propios, ¿cómo transcurrió la jornada? ¿Qué datos, qué referencias, cómo se movió el mercado, los índices? Pues el Dow Jones terminó la sesión de ayer martes con un alza del 0,17%, rompiendo una racha de 6 días de pérdidas. El índice fue elevado por United Health, que subió más de un 5%, como hemos dicho, después de registrar esos mejores resultados en el primer trimestre. Por su parte, el S&P 500 cayó un 0,21% y el Nasdaq perdió un 0,12%. Fue el tercer día consecutivo de caídas para ambos promedios. Unas caídas en ambos que se producen después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que la Reserva Federal necesita ver más avances en el frente de la inflación antes de que el Banco Central de Estados Unidos comience a recortar esas tasas. Los comentarios hicieron poco para calmar el pesimismo del mercado, y sobre ello habla Javier Puerto, de Caser Asesores Financieros. Yo creo que había subido mucho la bolsa, tanto la última parte del año pasado como este primer trimestre, con la expectativa de ver esas bajadas de tipos materializarse, verlas temprano, incluso ya para algunos a finales del año pasado deberíamos llevar 2 o 3 bajadas de tipos, y me parece que vamos a tener que esperar.
la bolsa, pues este ruido macroeconómico de ver cómo se retrasan las bajadas de tipos y ver cómo van a ser menos de las previstas, pues sí puede tener un impacto a corto plazo, pero también tenemos que focalizarnos en los resultados. Los resultados están siendo muy positivos y todo apunta a que esta temporada de resultados, ya con las empresas que han publicado, lo van a seguir siendo. Y mientras, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por el Partido Republicano, está iniciando una investigación sobre el grupo de trabajo recién creado por el presidente Joe Biden sobre prácticas de fijación de precios corporativos. Biden lanzó en marzo la fuerza de ataque sobre precios injustos e ilegales, que será dirigida conjuntamente por la FTC y el Departamento de Justicia, que han estado en la primera línea de la agenda antimonopolio de la administración Biden durante los últimos años. Ahora el Comité de la Cámara exige documentos de la FTC relacionados con el establecimiento del grupo de trabajo, junto con otras investigaciones antimonopolio, como la propuesta de fusión de Kroger y Albertsons. Muy bien. Ayer en la renta variable europea y en la renta variable española, pues otra vez recortes, principalmente por la tensión geopolítica y también por los datos que llegaron desde China, pues que decepcionaron un poquito. Muy rapidito, Ángeles, en 3 frases, ¿cómo transcurrió la jornada? El IBEX se dejaba un 1,5%, cerraban 10.526 puntos. Los peores valores del día fueron ArcelorMittal y Acerinox, precisamente por esa debilidad del consumo en China y porque vimos una rebaja de recomendación, advertencias lanzadas por JP Morgan. Cayó ArcelorMittal un 6%, Acerinox se dejaba en torno a un 7%. Vimos también descensos en los dos grandes de la banca, Santander y BBVA, caídas que superaron los 2 puntos porcentuales, y la nota positiva la ponía Naturgy por los posibles movimientos en el accionariado. Según Manuel Pinto, analista de XTB, ese movimiento podría ser bueno para la expansión internacional, pero el sector no le gusta. A nivel corporativo, vemos estos movimientos que pueden ser de interés, y que de hecho están provocando estas subidas hoy en el día de hoy en el mercado, y que nosotros consideramos como positivas por esa expansión internacional que pueda tener la compañía. Y sin embargo, en el sector, pues en el largo plazo, en el corto plazo, creemos que puede haber subidas, como estamos viendo el día de hoy, pero en el largo plazo seguimos teniendo dudas sobre el sector en general y sobre Naturgy en particular. En Europa, también balance chiquitito. Las caídas han sido superiores al 1% en todos los índices. El DAX bajó un 1,17%, París un 1,4%, Londres retrocedía un 1,8%. Al frente de las pérdidas destacaba un día más Superdry. La empresa textil se hundía un 22% en Londres al iniciar su plan de reestructuración, que incluye una ampliación de capital y su futura exclusión bursátil. Por el contrario, se premiaban los resultados de Ericsson, que sumaba al cierre un 1,75%. ¿Y claves para el día de hoy? ¿Qué tienes? Pues tenemos esos datos de inflación de la zona euro correspondientes a marzo, también un dato que se publica en el Reino Unido, donde además tenemos el índice de precios de la vivienda, y recordemos que ACS presenta su nuevo plan estratégico, será a las 11 de la mañana para el periodo 2024-2026. Son las 7:28, 6:28 en Canarias, y esto es Radio Intereconomía. Da 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 di da 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 di da da Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya. ¿Quieres sentirlo? Santander. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro, en tienda web y app del Corte Inglés. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. ¿Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Fondo Monetario Internacional espera que la economía española crezca este año un 1,9%, solo por detrás de Estados Unidos entre los países industrializados. El organismo advierte, sin embargo, de que el paro en nuestro país no bajará del 11%, al menos hasta la próxima década. El Tesoro coloca 2.050 millones en letras a 3 y 9 meses a tipos más bajos que en anteriores subastas. El organismo volverá a salir mañana jueves al mercado para colocar bonos y obligaciones a largo plazo. El Gobierno incentivará el retraso de la jubilación para los trabajadores que quieran prolongar su edad laboral. Además, la ministra de Seguridad Social avanza que durante esta legislatura la hucha de las pensiones contará con más de 25.000 millones de euros. Precisamente la Seguridad Social marca nuevo récord de afiliados extranjeros tras sumar más de 62.000 cotizantes en marzo. De esta forma, el tercer mes del año se cerró con más de 2,7 millones de trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema. Las compañías aéreas tienen programados para este verano en España 240 millones de asientos, un 13,5% más que el año pasado. El presidente de la patronal de aerolíneas, Javier Gándara, cree que la situación en Israel puede hacer subir el precio del crudo, pero que eso no afectará a las ganas de viajar. Es cierto que los shocks de precio de combustible a la mayor parte de las compañías más grandes que tienen contratos de cobertura, el impacto suele ser más a medio y largo plazo. En cualquier caso, estamos acostumbrados a entornos de combustible, pues como el que está ahora mismo, en los entornos de $100, y lo que nosotros creemos es que las ganas de viajar y la eficiencia cada vez mayor de las compañías aéreas lo que va a hacer es que la gente puede seguir viajando. Y Exceltur anticipa un buen año para el sector turístico español a pesar de la incertidumbre que genera la situación en Oriente Medio y también la proliferación descontrolada, dicen, de viviendas turísticas. Lola Márquez. Desde Exceltur esperan en términos macro un crecimiento más normalizado, un 8,6% respecto a niveles del 23, además de alcanzar los 200.000 millones de euros de actividad turística directa e indirecta. Sobre el conflicto de Oriente Medio ven un impacto que irá en función a su escalada, que por el momento parece estar contenida. José Luis Zoreda es el vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Una conversación que me han autorizado a hacer pública con el mayor cliente de España ayer, anticipan que esto será una tendencia corta, que se va a estabilizar la demanda, que no necesariamente en principio se ven unos desvíos de flujos a España como destino refugio, en la medida que España está muy cara en comparación con los precios de alguno de estos destinos. A esto se suma la preocupación del sector en estos momentos, muy relacionada con el aumento de viviendas turísticas. Quieren reformar el modelo turístico para que se centre, dicen, en no crecer por crecer y en ofrecer un turismo sostenible que no genere hastío social. Ferrovial, SACIR y Acciona desarrollarán el anillo vial periférico de Lima por una inversión de 3.400 millones de dólares. Se trata de una autopista urbana de 38,4 kilómetros que mejorará la conexión de Lima con el Callao y beneficiará a más de 4,5 millones de personas. Además, se espera que la construcción de esta infraestructura clave para la capital peruana genere más de 70.000 empleos, impulsando el desarrollo económico y social de la región. Dentro del consorcio encargado del proyecto Ferrovial, a través de su filial de autopistas Cintra, posee una participación del 35%, mientras que SACIR y Acciona cuentan con una del 32,5% cada una. Renault. Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya. Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda web y app del Corte Inglés. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. El primer análisis de la mañana. Con Juan Gómez Bada. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. Que es asesor de Avantage Fund y de Avantage por Equity. Oye, para el día de hoy, ¿qué esperar? ¿Qué datos, qué referencias van a marcar el ritmo de la contratación? Bueno, por un lado, yo creo que lo más destacado será la evolución del conflicto en Oriente Medio. Un día más, ver hasta qué punto tenemos datos de la respuesta de Israel, porque el mercado teme sobre todo la escalada de conflicto en la región, que más países se vean arrastrados a una guerra. Llevamos varios días de recortes. ¿Ha cambiado el fondo del mercado o simplemente son recortes justificados por esa tensión bélica? Bueno, también es cierto que antes había habido una revalorización significativa. Creo que estos movimientos entran dentro de lo normal. Si a veces está más positivo, pensando que van a bajar mucho los tipos de interés y después uno se da cuenta que no van a bajar tan rápido, pues cambia un poco las valoraciones. No vemos nada de fondo. Hoy he estado echando un vistazo a las empresas del sector de la defensa que llevan subidas espectaculares. Desde el arranque de este 2024, por ejemplo, Rheinmetall sube un 88%, Leonardo un 52%, Indra un 31%, Safran un 28%, Thales un 18%. ¿Tú crees que todavía ofrecen valoraciones atractivas, que siguen teniendo potencial, pensando que Europa debe invertir más en defensa y pensando que estos conflictos se están enquistando? La realidad es que la demanda de material bélico, por así decirlo, de estos sectores se ha disparado desde la guerra de Ucrania a Rusia y también en zonas incluso donde no hay conflictos, puesto cuando ves a tus posibles potenciales enemigos o países de alrededor rearmándose, pues la tendencia natural es a rearmarte tú también. Entonces, pues es un sector muy, muy cíclico. Hay épocas en las que pues la demanda aumenta exponencialmente, todo lo que se fabrica se vende y además hay listas de espera, como es ahora, y hay otros momentos, afortunadamente, más tranquilos, en los que no hay esta demanda, las prioridades cambian totalmente y entonces estas empresas prácticamente tienen que ser rescatadas por sus estados, pues para que no cierren, y si se vuelve a cambiar la situación o vuelve a aparecer un conflicto, pues no te quedes sin ellas, ¿no? Entonces, si vemos que el momento actual es muy bueno y vemos que va a continuar, ahora desde el punto de Avantage Capital no es un sector en el que invirtamos, en el que confiemos mucho por este problema, porque cuando cambia el ciclo no hay escapatoria. Toda la demanda de todos los países cae a la vez. Mirando valores concretos, ayer conocíamos que TAQA, que cotiza en la bolsa de Abu Dhabi,
que anteriormente se la conocía como Abu Dhabi National Energy Company, pues está controlada por el gobierno del Emirato y está estudiando fórmulas para entrar en el capital de Naturgy. Naturgy llegó a subir ayer un 8%, al cierre se quedó con un avance superior al 3%. ¿Cómo ves esta operación y cómo ves a corto plazo las acciones de Naturgy? Bueno, pues a corto plazo pensamos que se pueden mover muy en función de estos flujos, de esta demanda de un nuevo inversor. Poco tiene que ver esta demanda con la evolución de la compañía, si bien es cierto que es es una práctica habitual que fondos soberanos, sobre todo de Oriente Medio, entren en compañías energéticas europeas tomando participaciones de este tipo de control. Y bueno, pues estos movimientos sobre la empresa y más que nada pues a nivel político, quién la va a seguir controlando en el futuro, pues hacen moverse la acción y siempre pues un poco al alza. Hay otro protagonista que es ACS, que va a celebrar hoy su Capital Markets Day. ¿Cómo es a la compañía y cómo es al sector? Bueno, pues la compañía ACS, en nuestra opinión, siempre ha estado muy marcada por su fundador y máximo accionista, que es Florentino Pérez, y ya tiene 77 años. Para nosotros, pues es evidente que es una compañía que ha tenido mucho desarrollo, que va bien. También es cierto que tiene una elevada deuda, pero la duda principal para Vantage Capital es qué ocurrirá con ACS en la era post-Florentino Pérez, que algún día será y que debemos tenerlo en cuenta en las valoraciones, algo que no vemos tan claro. Y en cuanto al sector, pues hay de todo, como todos los sectores. Nosotros analizamos las compañías una a una y hay compañías que vemos un poco mejor y otras que vemos un poco peor. La verdad es que actualmente no hay ninguna de estas compañías en Avantage Fund. Desde un punto de vista de evolución de negocio, pues creo que un poco la mejor que hay es Ferrovial. Luego me interesa Talgo. Hemos conocido que Criteria está también estudiando la posibilidad de lanzar una OPA sobre Talgo, una contra-OPA sobre Talgo, de la mano de un socio industrial. ¿Esto puede hacer volar a Talgo? Pues evidentemente sí, si hay una contra-OPA a un precio que debería ser superior al de la OPA ya lanzada y que es bastante superior al de la cotización a mercado, pues lo haría subir mucho. Aquí lo que vemos es un juego político mucho más relevante que los resultados o la evolución de la propia compañía o las expectativas de beneficios. Vemos que el gobierno, por un lado, está bloqueando la OPA de este inversor, de este industrial húngaro, pero también tiene un as en la manga debido a su relación con ellos, porque al final puede activar o desactivar una multa de 166 millones y que sigue creciendo por los retrasos en la entrega de trenes. Entonces, y al final la compañía cotiza en torno a los 500 millones de capitalización, con lo cual tiene una palanca importante de presión, además de ser uno de sus principales clientes, y bueno, la está utilizando. Entonces, lo que ocurre aquí será, pues más que a expertos analistas de compañías, hay que preguntarles a expertos políticos. Vale, y ya lo último, resultados empresariales. En Estados Unidos ya ha empezado, hoy también aquí en España tenemos alguno todavía de segunda fila, pero los grandes bancos van a empezar dentro de nada. ¿Van a ser el catalizador de nuevas subidas o de que el mercado aguante? Sí, al final los resultados desde nuestro punto de vista es lo más importante que para las compañías. Hay que tener en cuenta que no cotizan los tipos de interés, no cotiza si hay Brexit, no cotiza si hay guerra en Oriente Medio, cotizan compañías y las compañías pues tienen modelos de negocio y la evolución de esos modelos de negocio es lo que hace cambiar a largo plazo el precio. No hay otros elementos que influyan a largo plazo más que la evolución de los negocios. Entonces,
bueno, pues ese seguimiento de los modelos de negocio es fundamental, es lo que hará cambiar. Los mercados estarán atentos a la evolución de los ingresos, de los márgenes, sobre todo, pues bueno, hasta qué punto pues toda esta incremento de producción de China afecta a determinados sectores, sobre todo. Entonces, bueno, pues sí, claramente, los resultados marcarán la evolución de la cotización de las compañías y no será todas de la misma dirección. Unas serán buenos, otros serán malos, desde nuestro punto de vista. Pues Juan Gómez Bada, desde Avantage Capital, muchísimas gracias por el análisis y la visión de mercado. Cuídate mucho y ya por el miércoles. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, muchas gracias, chao. Susana. Un abrazo. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-603 o entra en legalitas.com. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Empieza por A, fabricantes e instaladores de ventanas. Afan Decor. Contiene la D, 97 de cada 100 clientes les recomiendan. Afan Decor. Termina por R, te dan garantía de por vida. Afan Decor. Está claro, si buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases palabra. Grupo Afan Decor, proveedor oficial de accesorios Montecarlo. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda web y app del Corte Inglés. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, innovación. Tendencias. Y vamos con los periódicos y empezamos con Expansión. Naturgy taca ficha a Lazard y a Rothschild para su entrada. El grupo de Abu Dhabi debe contar con el visto bueno de Criteria y del gobierno. La gasista cerró ayer a 21,52 euros. GVC y GIP podrían vender parte de las participaciones del 20% que tienen cada uno en Naturgy. Cuenta también este periódico que Santander busca crecer en banca de inversión con la ayuda de la inteligencia artificial. Telefónica supera a sus rivales en el 5G más rápido, despliega su mayor número de antenas que más Orange y Vodafone. Y también cuenta este periódico que Iberia, Ryanair y Air Europa aumentan su oferta este verano, que Unicaja busca socio tecnológico para su negocio de pagos y hay un especial sobre las elecciones en el País Vasco, Fondo Soberano Vasco y Vivienda Pública en la campaña del 21 de abril. Vamos ahora con el diario 5 días. Criteria se abre a una contraopa en Talgo de la mano de un socio industrial. El brazo inversor de la Caixa, sondeado para una ofensiva en la que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, podría jugar un papel importante. Destaca también este periódico que el 97% de los gestores de bolsa española lo hace peor que el IBEX. Laporta negocia por tercera vez la salida a bolsa de Barça Media y el ERTE de Ford en Almusafes afectará a 2.300 trabajadores. También cuenta este periódico que los bancos no podrán vender las hipotecas con aval del Estado. La garantía pública decaerá si se titulizan o venden los préstamos para jóvenes. Y vamos ahora con el diario El Economista. Cuenta este periódico, Alterra, el fondo emiratí que busca socios como Naturgy. El sultán Al Jaber tiene la llave de las decisiones energéticas de Abu Dhabi. Cuenta también que los contratos de menor duración son los que más crecen en el año 2024.
que la construcción reclama más recursos de los fondos Next Generation, que el comercio y la industria alertan de la debilidad de la economía china y que Takeda traerá su fármaco para el cáncer de colon. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. Y empezamos por la portada del País, donde podemos leer que Bildu tropieza en la campaña por su resistencia a censurar a ETA. El gobierno tacha de cobarde a Ochandiano por negar el terrorismo. Y también en la portada del diario leemos que la ONU teme que Israel ataque instalaciones nucleares de Irán. La Organización de la Energía Atómica reclama moderación extrema. La Unión Europea y Estados Unidos estudian ampliar sanciones a Teherán. El diario El Mundo titula: Moncloa deplora el pasado etarra de Bildu tras 5 años de blanqueo. Afirma en la semana de las elecciones que su actitud ante ETA es incompatible con la democracia. También recuerda la fotografía de portada la prueba de que la ex vicepresidenta de Venezuela, Delcy, pisaba Barajas. El Mundo desvela las fotos de la número 2 de Maduro, vetada por la Unión Europea en el aeropuerto de Madrid en el año 2020. Y en el ámbito empresarial, Criteria y Abu Dhabi negocian la entrada en Naturgy bajo la tutela del gobierno. El titular del diario ABC señala que Armengol agrava el conflicto con el Senado al usurpar las funciones del Pleno del Congreso. La Cámara Alta rechaza que la mesa, controlada por PSOE y Sumar, tenga legitimidad para responder al choque institucional sobre la ley de amnistía. Y la foto de portada del diario es para el escritor Salman Rushdie. Dice que no quiere ser una víctima, que quiere ser un protagonista. El novelista publica Cuchillo, un relato estremecedor del atentado de 2022 que estuvo a punto de costarle la vida. Las elecciones vascas y Ábalos son los protagonistas del diario La Razón. El PSOE cede y cita a Ábalos en la comisión sobre las mascarillas. Los socialistas convierten la cita en un cerco a los varones del PP para erosionar a Feijóo. Sobre las elecciones vascas, las víctimas contra Bildu. El mismo discurso, pero sin pasamontañas. Ochandiano, candidato a Berchale, se niega a calificar a ETA de banda terrorista. En prensa internacional, el Reino Unido, The Guardian, habla en su primera de Croacia, y es que el apoyo a Ucrania está en juego mientras el país vota las elecciones parlamentarias. Las encuestas sugieren que la Unión Democrática Croata podría perder la mayoría frente a la coalición liderada por los socialdemócratas, encabezada por un presidente populista. En Francia, el financiero Les Echos habla de los créditos inmobiliarios. Dice: espectacular rentabilidad de los prestatarios. Según el Observatoire Credit Logement, en la caída de los tipos deudores cayeron por debajo del 4% en febrero y permitieron un repunte sin precedentes de la producción en el primer trimestre. En Italia, La Stampa en su portada habla del shock de Draghi en la Unión Europea. Ha dicho que se necesita un cambio radical para el desafío con Estados Unidos o China, y es que el ex primer ministro ha confesado que si redefinimos la Unión debemos ser ambiciosos como los padres fundadores. Mientras Letta presenta mañana a los líderes el informe sobre el mercado único contra los desequilibrios entre Estados. Los 27 también son protagonistas en Alemania. El Frankfurt Allgemeine Zeitung destaca en su portada que Ucrania necesita más ayuda ahora. Debido a las vacilaciones, Occidente, dice, ha perdido repetidamente la oportunidad de poner al país en una mejor situación. Tiene que actuar rápidamente para evitar lo que podría ser un debilitamiento decisivo. Y al otro lado del charco, en Estados Unidos, el Wall Street Journal informa de que Powell rebaja las expectativas de recortes de tipos. El presidente de la Fed dice que la firme inflación ha introducido una nueva incertidumbre sobre si el Banco Central estadounidense podrá bajar las tasas este año. Y por su parte, el New York Times abre con que Israel sopesa su respuesta al ataque de Irán y cada opción supone un riesgo. El gabinete de guerra debate entre disuadir ataques o reducir hostilidades, pero todo conlleva inconvenientes. Explica que la presión de Europa y otros países árabes podría obligar al país a adoptar una estrategia que no suponga una escalada importante. En esa línea también se muestra el diario israelí Haaretz. Dice que Israel debe actuar con cuidado después de no haber previsto el cambio de estrategia de Teherán. Sin embargo, en páginas de opinión recalca que frente a Hamas y Teherán, a Israel solo le queda una locura vengativa. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y a la puntilla miramos al inmobiliario con Rafa Merri del Val, que es CEO y fundador de WeCity. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué te parece si hacemos balance? ¿Cómo se está yendo este año 2024? Pues mira, yo creo que para el mundo de la financiación alternativa, como somos en WeCity, es un año realmente potente. Porque, bueno, la verdad es que la financiación tradicional pues está como está y nosotros nos han dado una oportunidad enorme, ¿no? Por tanto, muy contentos y analizando proyectos que no hubiésemos soñado poder financiar hace meses o años. ¿Cuántos proyectos en total y cuál es la característica de esos proyectos? ¿Qué les une?
Pues mira, nosotros financiamos desde cualquier proyecto inmobiliario, ¿no? Desde ahora, por ejemplo, estamos analizando y a punto de sacar un proyecto para financiar un parking en Madrid. Pero bueno, en general la mayoría son proyectos de carácter residencial. Pero bueno, no descartamos y hemos financiado, como te comentaba, pues terciario de cualquier tipo, medianas superficies, logístico, cambio de uso de locales a vivienda, etcétera, etcétera. Nosotros llevamos financiados, para que te hagas una idea, en números así redondos, 52 proyectos inmobiliarios. El importe es un poco superior a los 60 millones desde que empezamos. El plazo medio por proyecto es de 11 meses y el loan to value que tenemos es pues, un pelín por debajo del 60%. Para que los promotores hagan una idea, el préstamo medio que hacemos está en torno de 1,2 millones. Sabes que tenemos una regulación con un máximo de 5 millones por proyecto para financiar, y el plazo medio que tardamos en financiar es aproximadamente algo menos de 5 días, ¿no?, por proyecto. Son proyectos que están en toda España y también en Portugal. Lo tenéis en Valencia, en Barcelona, en Málaga, en Sevilla, en Oporto, en Lisboa. No habéis parado, ¿eh? Efectivamente, nosotros disponemos de un pasaporte o una licencia para poder operar en toda la Unión Europea, y disponemos de oficina en Portugal y, por supuesto, la española, ¿no? En España sí que financiamos en cualquier provincia donde veamos que hay un nicho de mercado interesante para nuestros inversores. Sí. ¿Estáis regulados? Efectivamente, nosotros en WeCity somos una plataforma de financiación participativa que disponemos de una licencia escrita con el número 30 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que da una garantía, y porque estamos supervisados por el Banco de España y CNMV. Y ahora tenéis una operación en marcha, ¿no?, que queda muy poquito para que se cierre. Efectivamente, bueno, hemos estado financiando la primera fase de este proyecto, que es el proyecto de Málaga Ciudad Universitaria, por importe de 3 millones, que salimos el jueves pasado y ya está completada, y ahora estamos en la segunda fase por importe de 2 millones de euros y ya vamos al 76% de los 2 millones. Recuerdo a nuestros inversores los puntos más importantes. Es un préstamo a tipo fijo con garantía hipotecaria de 18 meses con un tipo de interés anual del 12%. En las próximas semanas nos vamos a focalizar en la Costa del Sol y también en Portugal. Tenemos 4 operaciones que vamos a sacar en las próximas semanas, meses. En concreto, en Portugal tenemos una operación ya firmada en Oporto y otra en la isla de Madeira. En Oporto financiaremos 28 viviendas, de las cuales 20 ya están vendidas. El volumen será aproximadamente de 2,5 millones en 3 fases, con un calendario de 18 meses y un tipo del 11%. El importe en Madeira mínimo... son 3 villas. Eso. Sí, perdón. ¿El importe mínimo Dime. para participar en cualquiera de estas operaciones? Pues sí, el importe mínimo vamos desde 500 euros, que es el volumen mínimo que puede participar cualquier inversor en nuestros proyectos, y bueno, y el máximo no hay límite, evidentemente. Bueno, muy bien, pues nada, ahí estamos pendientes de esa operación. Málaga, Ciudad Universitaria, queda muy poquito tiempo para que quede cerrada, o poquito tramo para financiar. Y bueno, después abrirán Oporto y Marbella, ya lo estoy viendo ahí en vuestra página web. Enhorabuena y a seguir creciendo. Un abrazo. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Casi 7:58 de la mañana, vamos a conectar ya con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras en la capital. Charo Alcázar, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Mireia? Tenemos que hablar de una hora punta muy complicada, sobre todo para todos aquellos desplazamientos que se están realizando en M30 en dirección norte.
en la franja este desde Méndez Álvaro al nudo de Manoteras y prácticamente en ambas calzadas. Pero es que al otro lado sucede lo mismo, tráfico muy lento por toda la ribera del Manzanares, Casa de Campo, también en el norte, en Avenida de la Ilustración y ya en todas las entradas a la ciudad. Destacar también la salida hacia la A2 por Avenida de América con tráfico muy lento y varios puntos del centro. Es el caso del entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, de Sinesio Delgado desde la Glorieta Piedrafita dirección Paseo de la Castellana. Allí en la arteria principal también muy densa la circulación que recorre en este momento las plazas de Lima, Cuzco, en ambos sentidos, las calles Cea Bermúdez y José Abascal, también por los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova y algo más céntrica, la hora punta en la glorieta del Emperador Carlos V, incluyendo Alfonso XII sentido Puerta de Alcalá y los paseos de las Delicias del Prado y Recoletos dirección norte. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.